Altavox, tu punto de encuentro para hablar de política, precandidaturas y todo lo que importa. Información clara, voces diversas y espacios para pensar en colectivo. Altavox, donde tu voz también cuenta. Y estamos en una nueva más de Altavox. Hoy estamos, lleno de masculinidades por acá, que se van a presentar uno a uno, pero recuerden a todas las personas que se conectan a este programa, que es un programa de voces alternativas, donde cualquier persona puede venir a aportar. Aquí no tenemos miedo, pero tampoco tenemos plata. Entonces, como no tenemos plata y no tenemos miedo, hablamos lo que nos dé la gana, en el momento que nos dé la gana. Así que para las personas que se conectan, recuerden activar la campanita si está viendo desde YouTube y ponernos a seguir en Facebook e Instagram, pero voy a dejar que los compañeros que están hoy por acá en este programa súper especial, donde vamos a hablar de masculinidades, se presenten rápidamente para que ustedes los conozcan y sepan desde dónde están conectados. Entonces, quien quiera iniciar, adelante. Bueno, ahí me presento yo entonces. Bueno, Dale, buenas Uriel, dale. noches a todos y todas. Para mí es un gusto estar por acá nuevamente. Mi nombre es Elías Arias, educador y actualmente precandidato a diputado por el Frente Amplio. Y estamos acá para conversar. Hay un tema muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que decir de este tema. Y pues contentísimo de estar en compañía de estos compañeros. Buenísimo. Don Joshua. Bueno, buenas noches, mi nombre es Joshua Rojas, soy docente de estudios sociales y creo que, este tema, ¿verdad?, es muy importante de ciertos espacios, principalmente en las aulas, en la secundaria, porque es donde se van formando las distintas masculinidades y las distintas personas que van a estar, ¿verdad?, y tomar decisiones en nuestro país a futuro. Un gusto estar por acá, un gusto conversar un ratito y, compartir, ¿verdad?, alguno de los poquitos cosas que se saben y aprender más. Excelente. Y don Gerald. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Yo soy Gerald Ramírez, yo soy enfermero. Actualmente trabajo en el privado, he estado en lo público, en distintos espacios, siempre en espacios donde damos discusión de políticas públicas y temas como estos son sumamente relevantes, con un gran privilegio de poder estar acá. La primera vez que estoy en este espacio, esperando no sea la última y queriendo aportar en esa parte de salud. Creo que el tema de masculinidades, y ya lo iremos desarrollando en el tema, es un tema que vivimos día a día, desde lo pequeño en el hogar hasta en ocasiones inclusive consecuencias lamentables que vemos en hospitales, en centros de salud, y bueno, evidentemente muchísimo que hacer, muchísimo que hablar desde los espacios de la prevención, de las expresiones, de emociones, de muchos temas que vamos a ir viendo y pues bueno, esperando poder aportar y principalmente aprender también con este panel de expertos que estamos. No, buenísimo. Y qué buena nota que hice como el primer paso a una primera parte para hablar que tiene que ver con esto de cuidarse y todo lo demás. Bueno, vos sos enfermero y yo creo que conforme nosotros hemos crecido siempre nos han llegado a decir como que los hombres tenemos que aguantar. Digamos, si uno se cae, se golpea, tiene que aguantar. Y esto también provoca que muchas veces tenemos un dolor atrás en la espalda y aguantamos el dolor porque tenemos que aguantar y al final terminamos con un problema de riñones que incluso podríamos hasta tener que ser operados de riñones y cosas así. Y esos como mensajes que aprendemos desde chicos. Entonces, ¿qué les parece si nos cuentan cuáles fueron de esos mensajes que ustedes desde niños recibieron, de alguna experiencia así rápida que ustedes se acuerden o que traigan a la memoria de eso que dijeron, usted tiene que aguantar porque es hombre? El que guste, adelante. Bueno, en mi caso, tal vez ahorita estaba pensando, conforme decía, y creo que lo que he visto, y bueno, tal vez más, por tenerlo más reciente, es en la atención de personas que tal vez no me pasó a mí directamente, pero que me reflejo mucho, por ejemplo, en los ríos, ¿verdad? Donde usted no va a saltar, usted tiene que animarse porque, o ¿verdad? Esas famosas frases, o no es hombre, o no es valiente. Entonces, bueno, por dicha, en las veces que nos pasó, tal vez con el grupo de amigos nunca pasó más, pero ciertamente vemos el montón de casos y de nuevo un poco vinculado a la salud hasta de cuando llegan con accidentes y todo, cosas que se pudo prevenir y por esas presiones sociales. Y que bueno, que da
paso increíble a temas como el mismo bullying, ¿verdad? En las mismas escuelas, colegios, que es algo que está muy presente, además muy en las infancias también, que es un espacio donde se comparte, donde se expresa mucho. Y pues bueno, creo que por ahí pienso en varias experiencias que veía mucho en las escuelas, colegios y que inclusive estoy seguro que nuestros compañeros podrán ejemplificarnos más de cerca ese día a día porque lo seguimos viendo, ¿verdad? Inclusive desde antes y que ahora se visualiza un poco más cuando se comunica, pero que era un tema muy invisibilizado, pero que siempre ha estado presente. Claro, bueno, Elías es educador y también yo es profesor de estudios sociales, ¿verdad? Y seguramente tienen más cercano. Elías, vamos a ver, y Yera lo tocaba, lo del bullying, ¿verdad? Algunas veces esto dice, ya, porque usted se deja que aquel muchacho lo moleste, métale, no se deje, ¿verdad? Y tal vez hay personas que no están acostumbradas a esa violencia, y además hay masculinidades que no estamos acostumbradas a ese tipo de violencia, pero se vive mucho, ¿verdad? En los centros educativos. ¿Cuál es su experiencia, Elías, en ese tema? Verán que yo, digamos, a nivel personal, he tenido, pues, una situación en la que yo soy, sinceramente, digamos que muy pendejo, como dicen. Entonces, desde muy pequeño le tenía miedo a las agujas, le tenía miedo a un montón de cosas. Y para mí era muy difícil como tratar de enfrentar ese tipo de situaciones. De hecho, les voy a contar una situación así muy, muy personal, que no salga de acá, eso sí. Este, Que no la salga del cosa programa, es que, establecimos. sí, Ok. sí, que no salga de acá. Yo recuerdo que yo le tenía miedo a las agujas, pero así, de una manera increíble. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en primer año de escuela, regularmente siempre vacunaban. Creo que era en primer año de escuela, no recuerdo en qué año era. La cuestión es que la vez que llegaron a vacunar, yo me escapé, me fui. Y y a la par de la escuela existía bueno, hay una cancha y en la cancha hay unas llantas, ponían unas llantas como para que la gente se sentara. Yo me metí debajo de la llanta y me quedé y me escondí y no me vacunaron. El punto es que después cuando llegué a la casa, ahora sí, ¿verdad? Eh, al otro día iba como chiquito regañado, literalmente, a que me pusieran la vacuna. El punto es que ese tipo de cosas o experiencias en muchas ocasiones a uno le da como mucho temor mencionarlo, porque puede estar expuesto al bullying, puede estar expuesto a diferentes comentarios, ¿verdad? De que es un pendejo, de que no fue hombre, o que hizo las cosas, ¿verdad? De otra forma. Pero también es un tema que muchas veces pasa por el hecho de que tenemos muchas deficiencias en el trato de las emociones, en la forma en que trabajamos las emociones y, y con los años he aprendido a que el miedo no es malo. El miedo es algo muy normal que nos dice más bien en ocasiones o nos señala qué momentos tenemos que estar avispa, que nos puede pasar algo. Pero en otras ocasiones hay miedos que son miedos infundados, son miedos que tal vez están más en la cabeza y son miedos que uno los puede trabajar y termina uno siendo muy valiente y eso es parte de lo que yo he tratado de alguna u otra manera infundirle a mis hijos, ¿verdad? A la chiquitilla que se parece mucho a mí en ese aspecto, es muy emocional, entonces tiende a tener miedos a diferentes cosas, entonces yo trato como explicarle esa parte. Eh, yo no culpo a mis papás, porque evidentemente son situaciones de las que uno no aprende, ¿verdad? O que más bien uno no nace aprendido, pero ya que he tenido la experiencia, pues trato de transmitirla y tal vez de como adecuar o más bien enseñar, porque es parte fundamental. Yo creo que hay muchos momentos en la vida en la que uno regularmente no sabe cómo tratar el miedo y creo que esos son como pequeñas herramientitas que uno puede ir trabajando y que le ayudan a ir mejorando ciertos aspectos y sobre todo el tema de las emociones. Y son muchas. Buenísimo, gracias Elías. Bueno, Joshua, yo, bullying, bullying, yo creo que colegio, escuela, mi, profesor, mi antes de él. vida joven, ¿verdad? Mi primera infancia se dio entre Sabalito, Cotobruz, frontera con Panamá, lo que era San José,
vivir en el centro Curridabat, en Tierras es de hecho una área, ¿verdad?, con problemas económicos, de desarrollo e inseguridad social. Entonces, yo viví dos experiencias muy distintas. Por un lado, esta primera, que incluso Gerald comentó por ahí, de que ríos, de que hay que tirarse, de que no hay que ser pendejo, y la segunda un poquito más enfocada, ¿verdad?, en lo que es el área urbana, que si bien son experiencias diferentes, se enmarcan dentro de lo mismo. Ahí sí ya era más las mujeres, las chiquillas, dar el primer beso, que si no lo da es gay, ¿verdad? Todo el tema de la, el culto a la heterosexualidad, de que tienes que dar besos, de que tener que dar tener novia, y eso se sigue dando al día de hoy, ¿verdad? Muchos espacios, si bien se ha limitado el impacto y no se sigue siendo tan en esa línea, porque hay más disponibilidad, más apertura, etcétera, se sigue viendo cierto mito o cierto misticismo, ¿verdad? Alrededor de que si no haces esto, sos gay, si no te gusta esto, sos gay, si ya diste el primer beso, ya tuviste la primera relación sexual, y luego son los retos en el colegio, ¿verdad? De que, no sé, voy a poner un caso muy concreto que lo vivimos hace poco en el colegio, es qué se hace en el autobús cuando se va para el colegio, ¿verdad? Desde retos sacando el brazo por la ventana, sacar la cabeza, pegar un brinco de cuando sea un muerto. Entonces, todas son esas cosas que nosotros mismos ponemos retos y que realmente sin darnos cuenta están exponiendo la vida, ¿verdad? Problemas de, o sea, a ver, sacas un brazo por la ventana y pasa un camión cerca, o la cabeza, lamentablemente, ¿verdad? Puede terminar en algo trágico. Entonces, las experiencias son muchas, el tiempo es poco para comentarlas, y las metidas de patas son más, ¿verdad? También cosas que uno dijo, que uno mencionó para Sí. tratar de encajar en espacios y en lugares y que al final de cuentas ya uno desde, bueno, no son muchos años, son 27, pero desde esta edad ya lo ve un poco en retrospectiva y dice, ish, quizás no fui la mejor persona en mucho tiempo, ¿verdad? En mi adolescencia. Claro, por supuesto. Y vamos a ver, ya que tocas un tema, porque venís de una zona rural, de San Vito de Cotobruz, bastante al sur, el verdadero sur, El sur, sur, dicen allá. Sí, porque eso, esa hora que el Pérez León, el no sur, son sur, sur, chepeños. digamos, el sur es allá, por Corredores, por San Vito, por Osa, y ese es el verdadero sur. En esas zonas rurales, efectivamente, digamos, ahí se cría la gente como de una manera más tosca, ¿verdad? Más fuerte, y incluso, digamos, si usted es masculino o es hombre, te enseñan también a que tenés que ser más fuerte, más varonil, más tosco, y nos cuesta mucho expresar, digamos, en esas zonas rurales y incluso en estas más cercanas aquí a la GAM, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros como hombres expresar nuestros sentimientos, exponernos, saber que somos débiles en algunas cosas, que podemos caer, y eso trae contraste también muchos suicidios. Por ejemplo, yo soy de Palmares, en Palmares hay un porcentaje muy alto, 111% de aumento de suicidios. Entonces, le cuesta a los hombres poder expresar lo que sienten. Es algo que nos enseñan más bien, y nos enseñan mal, a no expresar lo que sentimos. Gerald, ¿qué pensás en ese tema? Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Yo creo que es un tema bastante relevante porque va muy vinculado a todo eso que hemos venido hablando, ¿verdad? En ese sentido, pues, desde las presiones que bien decía Joshua, que se empieza en las escuelas con ese primer acercamiento, que dígale a esa muchacha que si le gusta, que esto, que el otro, ¿verdad? Hasta en los mismos hogares, porque bueno, yo me acuerdo también en ese sentido, bueno, no sé, creo que también tuve la oportunidad y la dicha de tener una familia, pues bueno, bastante consciente, donde era un espacio en el cual uno se sentía seguro, ¿verdad? Y a pesar de eso, no sé, me acuerdo en la escuela llegar y que en su momento darle un beso a mi papá, y entonces él era como, bueno, sí, pero digamos, en la casa, de pronto, ¿verdad? Como hasta esa presión, incluso pues poniendo los zapatos de ellos que tienen una crianza mayor, ¿verdad? De varios años atrás, donde qué tanto expresas los sentimientos de que hasta tu hijo te dé un beso, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero lo cierto es que sí, que esas presiones lamentablemente tienen una incidencia negativa muy fuerte y un tema como el suicidio es una problemática que sigue presente, que ha estado presente desde hace muchos años. Hace poco, de hecho, leía un artículo de los datos de Costa Rica en los años, por ejemplo, entre los 80s y el 94, donde las tasas de suicidio eran bastante altas también. O sea, digamos, es una problemática que se ha mantenido inclusive alrededor del 5% anual y que para 2021, que es de los más recientes que tenemos, ya andaba casi rondando el 12% anual. O sea, ha subido bastante de manera significativa y de esa manera también o sea, es bastante significativo que la gran mayoría son hombres en casi todos los cantones, a lo largo del país.
Y bueno, inclusive cuando uno lo ve en la parte de salud, por ejemplo, cuando hay escalas o porque hace poco en una investigación, ¿verdad?, de cómo estratificar el riesgo en un servicio de emergencias, de que una persona que viene con actitudes o con esas conductas que podrían inclusive evolucionar hasta esas acciones, que evidentemente es un escenario bastante lamentable. Bueno, ¿cómo estratificar los riesgos? Y, por ejemplo, hay una escala que es de las que más se utiliza, que se conoce como las SAD Persons, donde el simple hecho de ser hombre te da un punto de riesgo. O sea, ya ahí eso es hasta de que la evidencia a nivel científico, ¿verdad? Por ejemplo, si lo ponemos un poco en esos términos, eh, sí se ha documentado muchísimo e igual, por ejemplo, que también es un tema bastante relevante, a pesar de que sí la mayoría son adultos jóvenes, entre los 20 y los 44 años, es el gran porcentaje de los casos. Lo cierto es que cuando los segregamos por edades, siempre es también una de las principales causas de fallecimiento, lamentablemente, durante la adolescencia, que también es un factor de riesgo, ¿verdad? Y precisamente por ese proceso en el que estamos empezando a construirnos, en el que estamos empezando a hacer, ¿verdad? Que salimos del hogar, que empezamos a socializar, que empezamos a construir nuestra identidad, que empezamos a ir creciendo durante ese periodo de transición, ok, ¿y cuáles son las presiones que estamos llevando, ¿verdad? ¿Y cuáles son las herramientas que tengo a la mano? ¿Será que cuento con una familia que me apoya? ¿Será que cuento con una red será que tengo oportunidad de estudiar? ¿Será que tengo que, dónde recrearme? ¿Tengo espacios culturales? ¿Tengo espacios que me den beneficios para poder decir, ok, puedo seguir adelante, ¿verdad? Y más cuando en ese proceso de construcción del yo, a veces las pequeñas cosas nos afectan de manera muy importante, ¿verdad? Y entonces alguien nos dice algo y nos lo tomamos muy en serio y siempre está ese cuestionamiento, no sé si en algún momento les pasó, porque bueno, recuerdo que siempre era como, no es que en las primeras enojones o colerones, ¿verdad? Cuando uno era joven era como, no, es que mejor que ni existiera o mejor no haber estado, ¿verdad? Y frases que uno ha llegado a escuchar y que vienen en ese proceso de construcción y cuáles son las herramientas con las que cuento. Y además, qué tan confiado me siento de poder decir que me siento mal, que ocupo apoyo, y inclusive, bueno, esto es un escenario bastante extremo, pero de pronto, sin la necesidad de llegar a una situación tan crítica, qué tan seguro me siento yo en el espacio donde estoy, poder conversar con un amigo, con un hermano, con mis padres, de mira, es que no me estoy sintiendo bien, es que está pasando esto, ¿cómo podemos solventarlo? ¿Con qué redes de apoyo cuento, verdad? Creo que es algo bastante relevante y como bien dices, muchas veces lamentablemente evoluciona a desenlaces bastante pues trágicos, pero que es una problemática que también está muy relacionada con esas condiciones sociales en las que estamos y todas esas redes de apoyo con las que podemos tener y que bueno, que además desde la parte, por ejemplo, a hoy que contamos con Elías, que está en su proceso de precandidatura y demás, o sea, bueno, que desde la política pública, ¿verdad? Hay muchísimo que se tiene que hacer para prevenir, que es lo más importante, la prevención. Claro, no, y tocas de cosas muy importantes, hablas de adolescencia y tocas también de los espacios seguros. Realmente nos enseñan, no sé si Elías o Joshua, a nosotros como hombres a generar espacios seguros, a poder dialogar con mi familia, dialogar con mi papá, dialogar con un hermano, con una hermana sobre lo que nos está pasando, o realmente nos enseñan desde muy pequeños a que por ser hombres tenemos que afrontar todas esas broncas en soledad y todas esas broncas hablando con uno mismo que terminan trágicamente algunas veces en que ya mi vida no vale nada y viene el proceso de autoeliminación. Cualquiera de los dos que Bueno, quieran yo comentar. quiero comentar ahí, perdón, Elías, una pequeña anécdota, ¿verdad? Bueno, yo ahorita tengo 6 años de relación con mi novia. Si todo sale bien, nos casamos dentro de poco, ¿verdad? Estamos. Eh, y una de las cosas que hablábamos y una de las cosas que me costó mucho hacer fue esa primera apertura, ¿verdad? Donde le conté cómo me sentía, qué tenía, qué no tenía. Y fue un momento muy complicado porque en ese momento yo incluso dije, no, yo no sirvo, no puedo estar para usted, terminemos esto, no sé qué. Ella dijo, no, no sabe, o sea, yo estoy aquí para usted, o sea, soy su apoyo, soy su red, yo te voy a escuchar, yo quiero estar con vos y contame qué te pasa, ¿verdad? Entonces creo que a veces dar ese primer paso es de lo que más cuesta, el llegar y decirle, no estoy bien, no me siento bien y necesito tener esta apertura, ¿verdad? Más emocional, más allá de eso. Entonces, pero realmente no nos enseñan a tener esas redes de apoyo, no nos enseñan a abrirnos y tenemos muchos problemas en torno, ¿verdad? A lo que es
este espacio, este aspecto de comunicar los sentimientos. Y yo quiero sumar a esto un poco de lo que habló el tema del suicidio y así. Creo que también hay otro tema que tenemos que hablar y poner un poco ahí, y es el tema de la responsabilidad económica que se le da al hombre, que usted tiene que tener un gran salario, tienes que proveer, tienes que ser el hombre de la casa, tienes que mantener a tu mujer, y entonces, si no logramos esas cargas sociales que se nos ponen, ya no solo la familia, ya no solo los amigos, sino una sociedad de que tenemos que mantener a una persona, ¿verdad? Entonces, son ¿cómo es? Más problemas que se nos están sumando dentro del espacio. Y más ahorita, ¿verdad? Tan preocupante es que si bien hay cierta mayor apertura a nivel de diversidad en las adolescencias o en las adultez más jóvenes, también hay una gran línea tirando hacia la derecha y en lo que es un conservadurismo más en lo que son las relaciones de pareja en las personas más jóvenes. Claro, y Elías, vamos a ver, esto que comentaba Joshua, me parece muy importante de que nos cuesta expresar, ¿verdad? Y muchas veces sentimos que la masculinidad tiene que ser violenta, Ujú. que la masculinidad tiene que ser así. De hecho, Golpear la digamos, pared y quebrar el tele. claro, y tocando un tema etario, ¿verdad? Que tocabas un asunto de edades, muchos de los costarricenses en este momento quisieran tener, y clasificamente lo tenemos, un presidente altamente violento, altamente autoritario, con un liderazgo no positivo, sino más bien un liderazgo, eh, ¿qué se le puede decir para no decirlo mal? Con un Tóxico, liderazgo muy, negativo. muy contaminado, un liderazgo tóxico, porque es alguien que grita y el que grita más, y nos enseñan eso, digamos, cómo empezar a quitarnos eso que traemos, porque lo traemos desde hace mucho tiempo y así ha sido a nivel familiar, a nivel de la sociedad e incluso a nivel político. Y vos, que sos precandidato, entonces, ¿cómo manejar eso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El tema es que el manejo de emociones yo creo que es complicado, es difícil. Nosotros no nos enseñan cómo manejarlas, incluso ni siquiera a veces nos enseñan a saber qué sentimos. Entonces, si a veces no sabemos qué sentimos, no sabemos cómo canalizarlo, no sabemos cómo llevarlo o cómo expresarlo. Entonces, viene el tema de la validación de ciertas emociones desde un punto de vista cultural. ¿Qué es válido expresar a nivel cultural? ¿Qué es lo válido? Por lo menos en una sociedad patriarcal, en esta sociedad como tal, lo que ustedes mencionaban, gritar, eh, golpear. Entonces, la violencia como que se vuelve un catalizador para cualquier tipo de emoción. Si usted está feliz, entonces tiene que gritar o tiene que hacer algún tipo de expresión. Si está triste, también ese tipo de elementos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el tiempo, las personas que no saben y no sabemos en muchas ocasiones saberlo canalizar, no nos damos cuenta que tal vez lo que ocupamos es un espacio de tristeza, tal vez. Un espacio en donde podamos tener esa reflexión de por qué se nos sentimos tristes, de que por qué se nos sentimos de esa forma. Y a partir de esa reflexión podemos avanzar, ¿verdad? Pero como eso no pasa en el tiempo, ¿verdad? Eso no pasa a nivel cultural, sino que la única emoción válida pareciera ser el enojo, vamos a tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde hay gente que te grita o gente que te dice cómo tiene que hacer las cosas. Y es difícil porque muchas personas, yo les soy muy sincero, digamos, en este caso yo podría decirles que muchas personas como tal, incluyéndome a mí, como nos ha costado esa parte emocional, el aterrizarlo, el llegarlo a entender, puede llevarnos a situaciones a veces complicadas a nivel personal, porque no sabemos, sentimos tantas, pero tantas cosas que no sabemos cómo lograr expresarlo, cómo lograr canalizarlo, y eso es muy frustrante, tiende a ser muy frustrante, y como usted no puede presentar tampoco emociones, porque a nivel cultural resulta que usted lo demuestra y ya se ve débil, o es poco hombre, o no está haciendo las cosas bien, o esa cuestión de terapia es solamente para las personas que están locas, ¿verdad? Son expresiones que hacen
que uno no trate las emociones y son situaciones complicadas y difíciles que a nivel personal afectan no solamente la mente, sino a nivel físico también. Entonces, por eso el tema que ustedes mencionaban ahorita, del tema de los suicidios, porque hay todo un tema ahí que hace que muchas de las personas tal vez no logren canalizar eso, que no logren sentir, y es todo un reto, porque a nivel personal, pues a través de los años uno aprende a veces a las malas, y los jóvenes que están en su etapa más efervescente de emociones, también están en ese proceso. Y si te sale un sujeto como Rodrigo Chávez que grita, que dice qué es lo que hay que hacer y todo ese tipo de cosas, usted dice, ok, esto es lo que hay que hacer. Y es un problema muy, muy O se serio. sienten, se sienten identificados. Vamos a ver, tocaste algo muy importante. Hablaste de la salud mental como parte de todo que es integral, ¿verdad? Está la salud mental y la salud física, pero muchas veces las razones por las cuales los hombres padecemos de muchas enfermedades graves físicamente es porque tenemos muchos Ajá. tabúes que son sociales. Nos da miedo ir a revisarnos o no queremos ir a, somos superhéroes o somos super infinitos, somos hombres, no nos falla nada, ni un pulmón, nada. Si tenemos un dolor en algún lado nos tenemos que aguantar y entonces no nos revisamos a tiempo y la salud física es uno de las grandes cosas que tenemos que abordar como hombres, incluso uno de los grandes tabúes, ¿verdad? Que tiene que ver con el cáncer de próstata, las revisiones a tiempo y todo lo demás. Pero estamos cerquita, vamos a ir a un primer corte. Les voy a dejar, compas, pensando un toquecito, porque ya estamos a los 26 minutos, casi 27. Ve que es riquísimo hablar, que usted se da cuenta, tiene un montón de rato de estar hablando. Entonces, se los voy a dejar pensando eso y cada uno de ustedes al volver me van a hablar de salud masculina y cómo, digamos, el patriarcado y el tema machista influye en no revisarnos a tiempo. Entonces, piénsenlo, vamos al anuncio y volvemos en un ratito. Y volvemos a Altavox, buenísima nota a la gente que está conectada, que está compartiendo esto. Estamos hablando de masculinidades, estamos hablando de machismo, de micromachismo, de salud masculina, de enfermedades masculinas y vamos a dar un cierre para la gente que está conectando, recién conectando. Recuerden que Altavox es un espacio alternativo donde hablamos de un montón de cosas. Así que si le gusta, no olvide, si está viendo desde YouTube, activar la campanita y si está en Facebook o Instagram, seguir la página. Entonces, el espacio es todo de ustedes. 2 minutos para contarnos de cómo el machismo afecta definitivamente en la salud masculina, pero hablamos de salud física, porque ya anteriormente hablamos de la salud mental. Quien quiera abordar de entrada. Bueno, si gustan voy a iniciar yo para dar como varias ideas que desarrollen, porque creo que hay una parte muy importante. Siempre la salud física de pronto es un poquito la que tenemos hasta más tangible, que verdad, a veces la salud mental está muy bonita en los discursos, pero lo cierto es que en la práctica cuesta bastante llevarla a cabo. Y sin embargo, en la salud física también influye muchísimo todo lo que bien apuntabas ahora antes del corte, Rubén. Relacionado con el tema desde que nos dejamos cuando tenemos un dolor y tiene que aguantar y no, ya cuando llega a ir a una consulta, a ir a atenderme, a ver qué pasó, eso ya es cuando las cosas a veces, muchas veces están avanzadas, a veces nos identificamos o hay algo que pensamos, mira, no sé si yo debería tener esto así en la mano, no, pero seguro ahorita se me quita y seguimos, ¿verdad? Y aguante, pues eso es súper importante. Perdón, apuntabas un tema muy valioso que tiene que ver con la prevención, por ejemplo, relacionado con el tema como el cáncer
de próstata, ¿verdad? Que es uno de los de mayor incidencia y pues mayor mortalidad en los hombres, particularmente hacia la adultez mayor, pero que también está presente desde la juventud y que al hacer prácticas tan valiosas como el autoexamen testicular, por ejemplo, que es una revisión que se puede hacer en el baño en cualquier momento, no dura más de un minuto, inclusive, ¿verdad? Que esa constancia, que sea una práctica que inclusive se puede hacer desde la adolescencia y de por vida, pues es una práctica muy importante. El cáncer de mama, al hacerse el autoexamen de mama, los hombres no lo tenemos que hacer, sí, también. Perfecto, es una incidencia que es uno hasta de los temas que decimos, no, eso no es conmigo, eso es solo de las mujeres, sino resulta que también es un tema importante que tenemos que prevenir. Y quiero también poner sobre la mesa dos aspectos muy importantes que tienen que ver, que se engloban en uno principal, pero que tiene que ver particularmente con esta parte preventiva, que es la importancia de la educación y la importancia de invertir en educación en todos los espacios, ¿verdad? Porque desde que pudiéramos tener eh, tanto, ojalá, bueno, en el ideal personal de salud, inclusive en las escuelas y colegios, lo cierto es que, por ejemplo, en los sectores privados ya cuentan con enfermeros, con psicólogos, con apoyo que se les da, ¿verdad?, a los estudiantes. ¿Por qué no pasa en las escuelas públicas? ¿Por qué no pasa en los colegios públicos? Bueno, toda una discusión que podríamos dar en su momento. Lo cierto es que ahorita con lo poquito que hay no se les quiere apoyar mucho la educación pública, pero lo segundo también tiene que ver con la importancia del desarrollo y de la educación en temas como las habilidades para la vida, las habilidades blandas que se trabajan con los niños, identificar sus emociones, identificar la importancia de la prevención, el tener relaciones sociales sanas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, los planteo así como muchos pequeños temas, porque el tiempo es limitado y para que también concreten los chicos, pero no, de verdad que da bastante de qué hablar y pues ahí estamos y para ampliar algún Sí, tema. claro, Yela, ese es un tema de bastante hablar. Algunas veces siempre que se hablan de estas cosas es infinito. Las enfermedades masculinas son montones. Tocaste, por ejemplo, algo que no nos revisamos. Yo siempre cuento un chile porque yo oí como charlas de esto y yo digo que las mujeres han avanzado mucho porque, por ejemplo, entre mujeres hablan, ¿verdad? Digamos, de cómo tiene el seno, de que si le salió una bolita, y entre nosotros, compas, y sí, nuestra relación con nuestros padres, ¿verdad? Padres de papá, ¿verdad? En este caso, nosotros nunca hablamos, decimos, mira, es que raro, es que tengo un huevo, como que me salió algo ahí. Y tampoco uno le dice a un compa, mira, es que raro, madre, Elías, madre, me salió una vara en un huevo, madre, ¿por qué no me revisa, madre? Porque tengo mis dudas. Entonces, ve, y está esta chota, pero que al final es cierto, porque usted va a tener que ir a un médico a revisarse. Bueno, así son las cosas. Joshua. Sí, o sea, cerrar con varias cosas. Primero, la pregunta que hacemos siempre y que es la pregunta incómoda: ¿cuántas veces nos hemos tocado los huevos o los testículos sin un contenido erótico, verdad? Solo por revisarnos y así. La verdad es que muy pocas. Y si usted le preguntan a sus amigos, lo más que van a hacer es una cara rara o compas. La segunda es, ¿verdad?, abordar un poco el tema de problemas físicos. Y también poner sobre la mesa otro pequeño tema, ¿verdad?, que es mucho a discutir, y es el tema de la violencia física entre hombres, que tengo que quebrar el tele porque estoy enojado, golpear la pared o agarrarme con un compañero porque le hizo caras a la chiquilla que a mí me gustaba o porque me infringió mi masculinidad. Entonces, por ahí, ¿verdad?, también el tema de la violencia física puede afectar mucho a la hora de cómo está uno a largo plazo, ¿verdad? Porque usted dice, sí, salió en el cole, se agarró la salida y listo, pero no, o sea, golpes que pueden afectar a lo largo y ancho, ¿verdad?, de lo que es la vida y el desarrollo personal. También creo que el tema del machismo se ve mucho como desde una zona rural, ¿verdad? Con los mismos roles y papeles que se van asumiendo, de que usted tiene que hacer eso y no importa si le duele o no importa si no se lo aguante, levante ese saco de frijoles, ese saco de lo que sea, estoy poniendo un ejemplo, y écheselo al hombro. Y bueno, ahí tiene el tema de las hernias, del problema, ¿verdad?, de la espalda, del problema del brazo. Y lo comento porque una amiga me comentaba que, bueno, su papá está con muchos problemas físicos y él dice, por la cantidad de peso que ha levantado siempre. Yo, bueno, si es que trabaja en uno de estos almacenes que venden apaguitos, ¿verdad? Y la cantidad de peso que levantan es mucho y ya a cierta edad se va viendo afectado. Entonces creo que también va muy por ahí de que no importa, tiene que aguantárselo porque usted es hombre y cállese y levántelo. Entonces es muy interesante, ¿verdad? La cantidad de temas que hay para hablar, el poco tiempo que hay siempre, pero bueno, ahí vamos un poquito analizándolos y conversándolos. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa más que tenga que ver directamente con masculinidades y sacar un tiempito más, un tema más, porque es un tema bastante extenso. Bueno, Elías, para cerrar y englobar un toquecito todo lo que hemos hablado hoy, y también si querés, porque ya estamos cerca del proceso de votación de las precandidaturas del Frente Amplio, entonces para motivar
a los hombres, a las mujeres y a quienes no se identifiquen con ningún género y a los que se identifiquen con cualquiera de todos, a que voten por vos. Bueno, 6 minutos tengo de tiempo. 2 minutos. Yo creo que, bueno, ha sido importante lo que hemos conversado. Hay un tema al que yo voy a romper un poco el protocolo, pero en el sentido en el que quiero tal vez hacer referencia y es el sentir también de las personas que nos rodean, ¿verdad? Muchas veces cuando no logramos hacer ese tipo de análisis, no logramos tener esa reflexión de las emociones, cuando actuamos o cuando decimos algo o reaccionamos, probablemente reaccionamos basados en las emociones válidas y eso afecta a las personas que están a nuestro alrededor, nos afecta a nosotros y afecta a las personas que nosotros queremos, que amamos, y es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado porque estamos agrediendo, o podríamos violentar, o podríamos hacerle algo a una persona que amamos, y, y estaríamos atentando en este caso contra la salud física de esa persona, incluso la salud emocional. Entonces, por ahí yo quería como terminar con esa parte, porque al final y al cabo yo creo que todos y todas queremos una mejor sociedad, un mejor país, y para poder atender ese tipo de situaciones o lograr ese tipo de objetivos, pues tenemos que empezar a ver ese tipo de situaciones, reflexionar y tratar de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Y obviamente pues invitarlos e invitarlas para que este 3 de agosto vayan a las urnas. Eso es importantísimo, es uno de los temas que nos ha comprometido en estas últimas semanas. Hay un trabajo intenso tratando de hacer diferentes trabajitos para poder llegar a cada uno de ustedes, y la idea es pues también hacer reflexión, debatir. Yo creo que los espacios de precandidaturas no solamente es un tema para acceder a un puesto, sino también para poner en la mesa temas que a veces no se conversan, como y es un tema que hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que conversarlo, hay que hablar. Yo creo que cuando uno se abre un poquito, logra tener o logra enterarse de que uno no está solo, y creo que eso es muy importante porque a partir de eso entonces uno dice, mira, puedo hacer las cosas diferentes, y eso es algo esencial. Entonces, agradecerles, invitarlos este 3 de agosto a que voten, ojalá por mí, y pues aquí estamos y esperaría pues seguirlos acompañando. No, de parte mía, de parte de la gente de Altavox y la gente que se va a conectar, agradecerle a Joshua, a Gerald, a usted, Elías, por ese tema. Es importantísimo y quiero reconocerle a Elías de poder convocar a ustedes dos compas, a Joshua, y tomar este espacio de Altavox, de este espacio alternativo, y hablar de esto, porque vieras que entre más, cómo cuesta que salgamos un ratito, para los que nos echamos las birras y empecemos a hablar de estas cosas, como lo dijo Joshua, agarrémonos los huevos para ver cómo es que está la cosa, ¿verdad? Y hay que revisarse por todo lado. Entonces, de verdad, quiero felicitarle a Elías por esta convocatoria y felicitarle a ustedes, compas, por estar acá en Altavox, ese espacio alternativo, y ojalá nos podamos ver próximamente en otro ratito más para hablar de, ¿por qué no? Hacemos un espacio especial, masculinidades positivas, masculinidades alternativas, y nos estamos conectando por lo menos una vez al mes o algo así, si están de acuerdo. Claro. Y hablamos de esas cosas. Entonces, de verdad, compas, muchísimas gracias. Gracias a los que se conectaron. No se olviden, estamos en Altavox, es un medio alternativo, nadie nos mete pauta, así que nosotros podemos hablar de lo que nos dé la gana, y vamos sin plata, pero vamos sin miedo. Entonces nos vemos en un próximo programa. Pura vida, Elías. Gracias, Joshua. Gracias, Gerald. Gracias, mi gente. Pura vida, buenas noches. Altavox. Pura vida. Altavox, tu punto de encuentro para hablar de política, precandidaturas y todo lo que importa. Información clara, voces diversas y espacios para pensar en colectivo. Altavox, donde tu voz también cuenta.